Arrancamos entonces si no tienen preguntas. Daniel, Sí. discúlpame, no, primero avisarte que ahí ya se unió Paula y me dijiste que te recuerde respecto al trabajo práctico del encuentro anterior. Ah, bien. Eh, gracias. Después cuando estuvimos charlando nosotros de cuando hicieron el trabajo práctico de motivación, y sobre todo me contaba, porque yo en ese momento me había levantado a hablar por teléfono, me contaba Janina que, igual las chicas, que habían llegado a unas buenas conclusiones respecto de que si ustedes rediseñaban las tareas y las hacían más pertinentes para el desarrollo de los individuos, se habían dado cuenta que podían rediseñar las tareas para propender a la motivación por desarrollo, ¿sí? A esa conclusión habían llegado. ¿Estamos Sí, bien? sí. Bueno, decirles nada más una simple aclaración. Las cosas no son mágicas. Entonces, hay personas que yo rediseño un puesto de trabajo, unas tareas, en pos de, supónganse, agregarle complejidad o agregarle autonomía, o fijarle metas exigentes, etcétera, etcétera. Y hay personas que, por su personalidad, por sus rasgos, reaccionan positivamente a la cuestión. Pero no todos somos iguales, acuérdense. Porque si no sería muy simple. Todas las tareas siempre tenemos que hacerlas en ese sentido. Y lo que les estoy tratando de decir es que no necesariamente van a obtener en el 100% los resultados esperados. ¿Por qué? Porque las personas son distintas. ¿Está bien? Sí. Nosotros hemos hecho investigaciones, por ejemplo, respecto de la complejidad, ya lo vamos a ver el tema cuando veamos puesto, donde hay modelos teóricos que dicen que a mayor complejidad de la tarea, mayor motivación de la gente. En las investigaciones que nosotros hicimos, solamente el 50% de la gente respondía con una motivación o motivacionalmente de manera positiva ante el incremento en la complejidad. El otro 50% no quería la complejidad, con lo cual no reaccionaba motivacionalmente o no se motivaba, todo lo contrario. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Es una aclaración, nada más para no creer, acuérdense lo que dije el primer día, en esto lamentablemente no hay recetas, no hay un único camino. Entonces, no es únicamente esa la solución. ¿Está bien? Esto te sirve en tu trabajo, Cristian. Sí. Para algunas personas es bárbaro el tema de motivación para el desarrollo, para otros no tanto, nada más. Y no depende de la tarea, depende de la personalidad. ¿Ok? Sí, sí. Claro. Bueno, ya lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a puestos, pero como aviso para que no quede esto como única alternativa, ¿ok? O como alternativa mágica. Bien, bien. Bueno, dicho esto, entonces, que yo le había pedido a Janina que me hiciera acordar, arrancamos con el tema que nos compete, que es la otra unidad, que es el nivel grupal. ¿Se acuerdan cuando al principio hablamos del modelo de comportamiento organizacional? Decíamos que íbamos a analizar en 3 niveles, uno el nivel individual, que es lo que hemos estado hablando, ahora vamos a empezar con el nivel grupal y después queda uno más que es el nivel organizacional. Bueno, de lleno vamos al nivel grupal, recordando siempre que como era un modelo complejo e interrelacionado, no es que las variables, cuando empiezo a trabajar o a analizar el tema grupo, dejan de tener incidencia las variables que hacen a los individuos que conforman ese grupo. Lo que quiero decir es que le estamos agregando capas de complejidad. No son uno u otro. El individuo sigue siendo individuo, además de formar parte de grupos. ¿Está bien? Sí. Bien. La primera aclaración, fíjense que ahí le decimos que vamos a trabajar sobre pequeños grupos y no masas. Esto es porque sociológicamente
hablamos de distintas cosas cuando hablamos de pequeños grupos o de masas. Creo que cuando hablamos del comportamiento organizacional y le decíamos que analizábamos los distintos niveles, habíamos dicho que mirábamos el nivel individual y después el grupal. ¿Por qué razón? Lo separábamos para el análisis. ¿Se acuerdan? Porque somos todos distintos. Eso a nivel individual. ¿Pero por qué estudiábamos? Por un lado a los individuos y después a esos mismos individuos los estudiábamos en un grupo. Para Los entender el comportamientos comportamiento. pueden variar en un grupo Exactamente. respecto del individuo. Porque el individuo se comporta de una manera cuando está solo y se comporta de otra manera cuando está en grupo. Por eso decíamos que hacíamos dos análisis a dos niveles distintos. Entonces, el mismo individuo se comporta de una manera solo, dependiendo de sus rasgos de personalidad, o sea, lo que ya dijimos, la conducta deviene de la genética, de la socialización y de las circunstancias. ¿Bien? En función de esas tres cosas, como individuo se va a comportar de una manera en una situación determinada. La mala noticia, en términos de complejidad, es que ante la misma persona con la misma genética, que ha sido socializado de la misma manera, y en una situación determinada, si está en grupo se va a comportar normalmente de una manera distinta que lo haría solito. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Sí. Y la diferencia de lo que ahí dice pequeños grupos y masas es porque además nos comportamos distintos en pequeños grupos que en masas. Cuando hablamos de masa estamos hablando de grupos de individuos muy grandes. Ejemplo, una manifestación, un piquete. Ejemplo, una cancha de fútbol con 50.000 personas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? A eso le llamamos masas. ¿Ok? Y las personas nos comportamos distintos, solos, que en pequeño grupo y que en masa. ¿Está bien? Sí. Supónganse, si estamos en un grupo en la oficina, ¿se nos ocurriría andar insultando? No. En principio no. ¿Sí? En principio no. Si estamos en la cancha de fútbol con 50.000 personas, ¿insultan los muchachos en el tablón? Sí, seguro. Sí, como locos. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahí estoy tratando de mostrar una diferencia de comportamiento. Si yo estoy en un pequeño grupo o solo, voy por la calle, ¿se me ocurre plantarme en la mitad del asfalto y no dejar pasar los autos? Y no, pues te llevan No. puesto. Si voy a una manifestación, Y sí, ahí sí nos paramos estábamos todos, todos juntos. ¿sí? Bien, a esto queremos decir, nosotros vamos a estudiar los pequeños y no las masas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando del trabajo. Por lo tanto, los grupos que nos importan para analizar son aquellos grupos pequeños. ¿Sí? No el comportamiento de masas. No vamos a estudiar el comportamiento de masas. Vamos a estudiar el comportamiento de pequeños grupos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál les parece que es la diferencia entre, o qué hace que nos comportemos distintos entre pequeños grupos o en masas? O sea, ¿por qué no insultamos en la oficina y sí en la cancha de fútbol? ¿Cuál es la razón? Creo fundamentalmente la falta de identificación, una puede ser. Y el colectivo por ahí, mucha gente haciendo lo mismo, como que se pierde quién es el que insulta, por ahí, qué sé yo. Exactamente. No somos identificables en una masa. En cambio, en un pequeño grupo de trabajo, por ejemplo, o de amigos o de club, todos nos conocemos. Cuando yo actúo, soy identificado por el resto. Mi comportamiento es identificable. ¿Está bien? Esto es lo que nos hace, o nos deja
inconscientemente esto, ¿no? Comportarnos de una manera u otra. ¿Estamos? Esto es lo importante. Estamos hablando de, en una masa, yo no me veo. Nadie sabe qué estoy ni qué estoy haciendo. Pasamos desapercibidos. Exactamente. Y los pocos que me vieron, que eran los que estaban alrededor mío, ¿sí? El pequeño grupito de 10 personas, 20 personas que está alrededor mío, primero que está en la misma que yo, haciendo lo mismo. Y segundo, que no los vuelvo a ver nunca más. Porque difícilmente en el siguiente partido de fútbol o en la siguiente manifestación yo vuelva a encontrarme con las mismas personas. ¿Está bien? Sí. Esta es la diferencia. Dicho esto, entonces nosotros, yo les estoy contando porque si van a sociología los comportamientos son distintos para indeterminados. Entonces nosotros no vamos a estudiar eso, sino que vamos a estudiar los pequeños grupos, en este caso laborales. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, entonces, vamos al concepto de grupos de trabajo o grupos en general. Cuando se estudia, no se estudia grupos de trabajo en particular, los comportamientos son similares, ya sean grupos de deporte, grupo de trabajo, grupo de amigos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Quién me lee la definición esa? Conjunto de personas que interactúan durante un tiempo con una organización y reglas aceptadas por los miembros, con intereses comunes y con cierto grado de autarquía para adaptarse a cambios. Bien. Vamos a desarmarlo la definición. Primero que, obviamente, cuando hablamos de grupos, estamos hablando de un conjunto de personas y no de una sola. Evidente. La parte importante es que cuando hablemos de grupos, estamos hablando de interacción humana. Si no hay interacción humana, no hay grupo. Así seamos muchos o pocos, si hay 10 personas en un ámbito y no hay interacción, no hay grupo. ¿Está bien? Ahora con el coronavirus somos 5 que estamos esperando en la puerta de un negocio para poder entrar a 1 metro cada uno. ¿Nos reconocemos y nos identificamos unos a otros? Sí, los estamos viendo. Pero no interactuamos. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces no es grupo, no modifica mi comportamiento. ¿Ok? Y aunque interactuáramos, Sí. más de decirnos buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Cómo la lleva? O sea, reglas de convivencia social nada más, esa interacción tampoco nos conforma como grupo. Es mínima, es simplemente social, no hace a nada en particular. No es un tiempo, fíjense, interactúan durante un tiempo, no es un tiempo lo suficientemente prolongado para que la interacción que se produzca nos lleve o nos posibilite conformarnos como grupo. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora, para que haya grupo tiene que haber interacción entre personas que se identifican. Y durante un tiempo determinado, yo no les puedo decir cuánto es ese tiempo, es un tiempo lo suficientemente largo para que las personas se empiecen a conocer y puedan llegar a interactuar relacionándose, ¿está bien? Que variará del tipo de organización, del tipo de tarea, variará en función de muchas cosas, de las personas, de su caracterología, etcétera, 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 de la cultura. Para que haya un grupo de trabajo en una cultura, por ejemplo, así a ojo nomás, una cultura latina como la nuestra, el tiempo de conformación del grupo es más corto o más largo que lo que puede ser un grupo de japoneses. ¿Qué opinan? Corto, supongo. Exactamente. Ellos culturalmente requieren mucho más tiempo porque su interacción es más acotada.
no están acostumbrados y no les gusta demasiado las relaciones interpersonales. ¿Está bien? Claro. Nosotros, al contrario, hasta las necesitamos. Entonces, mucho más rápidamente nosotros conformamos grupos. ¿Ok? Pero bueno, no hay una definición de cuánto tiempo es. ¿Estamos hasta acá? Entonces, hasta ahora, lo más importante de todo, que hay grupo cuando hay interacción de personas identificables durante un tiempo lo suficientemente grande como para que se conforme. Punto. ¿Está bien? Esta es la regla básica. Esos grupos, una vez que ya lo vamos a ver cómo se van formando, etapas, terminan organizándose y dictándose reglas para pertenecer. ¿Bien? Es lo que está diciendo como organización y reglas. Para pertenecer a esos grupos, el mismo grupo se da reglas que los miembros deben aceptarlas para poder formar parte. Entonces así somos reconocidos como miembros del grupo. Si no, no somos reconocidos, y si no somos reconocidos, no somos miembros. Por lo tanto, no hay grupo. ¿Está bien? Sí. Esos grupos, a su vez, tienen intereses comunes, cualquiera sea el interés que tienen en conformar el grupo. Desde pasar la bomba comiendo asado hasta hacer un proyecto o cumplir una tarea. Cualquiera sean las cosas por las cuales nos conformamos en grupos. ¿Tá? Pero para formar parte, además de que aceptamos para ser miembros unas reglas y una organización, además tenemos unos intereses que nos juntan, que nos unen. ¿Ok? Y con cierto grado de autarquía. ¿Saben lo que es autarquía? ¿Cuál es la diferencia entre autarquía y autonomía? No. Bueno, a ver, la municipalidad es autónoma. Sí. El Poder Judicial, Paola, ¿es autónomo? Sí. Bien. ¿Es lo mismo entonces el Poder Judicial que la municipalidad? No. En ese aspecto sí, pero en otro no. Los recursos del Poder Judicial, ¿de quién provienen? ¿Se los produce el mismo Poder Judicial? De la provincia. No, de la Exactamente, provincia. depende de otro organismo u otro órgano de gobierno que es la provincia. ¿Está bien? El presupuesto y la plata depende de la provincia. A diferencia de la municipalidad, que no solo se dicta sus propias normas, el Poder Judicial también lo hace, sino que además se provee sus propios recursos. Cuando yo, Son las dos cosas. exactamente, cuando yo, además de autónomo, me proveo los recursos propios, entonces soy autárquico. Ah, bien. ¿Está bien? Bien. Bien, esa diferencia es lo que estamos diciendo acá. Para que sea un grupo, tiene que tener algún grado de autonomía y autarquía, porque si no, en realidad, no puede decidir por sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Está? Entonces, por definición, para que el grupo tenga poder como grupo, tiene que poder sustentarse a sí mismo. Por eso los sindicatos funcionan como autárquicos. El sindicato se puede imponer a un Estado o a una empresa o a un grupo de empresas porque los fondos por los cuales viven surgen de los aportes de los afiliados y no de la empresa o del Estado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Qué pasaría con el sindicato ATE o cualquiera de ellos si la plata del funcionamiento por la cual los secretarios generales viajan y etcétera, 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 dependiera del mismo Estado al que ellos mismos quieren cuestionar? No funcionaría. No funcionarían porque no se podrían imponer. ¿Ok? Entonces, Bueno. cuando hablamos de grupo, tiene que existir algún grado de autarquía.
obviamente el grupo de trabajo no va a ir en contra de la empresa, pero tiene que por lo menos poder pagarse un asado, organizarse un asado para estar en desacuerdo y no invitar al jefe ni tener que pedirle la plata para el asado a la empresa, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. A ese nivel de autarquía estamos hablando, porque si no, ese grupo no tiene incidencia real sobre el comportamiento de los individuos que lo forman. Porque si yo sé que dependo absolutamente de la organización, de la empresa o el Estado, y a su vez, como individuos agrupados, tampoco tenemos, hasta para las cosas más elementales como esa, como va a ser un asado, o ponernos de acuerdo para juntar plata para ayudar a un compañero, o cualquier cosa por el estilo, para festejar los cumpleaños, también dependemos del Estado o de la empresa, en realidad no tenemos ninguna capacidad de decisión. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces, a eso nos referimos. Para que haya grupo, tiene que ese grupo tener algún poder, si quieren llamarle, en la toma de decisiones, algún grado de autonomía y de autarquía que les permita decidir y hacer cosas por sí, sin depender de la empresa u organismo. ¿Estamos? Sí, sí. Dicho lo que hemos hablado, entonces, estamos diciendo que va a haber grupos cuando se compartan metas, o sea, intereses comunes, sentido de pertenencia, esto me lleva a adaptarme a las reglas y organización del grupo. Ya vamos a ver que al interior del grupo nos diferenciamos en los roles y funciones, autarquía, como dijimos, e interacción en el tiempo. ¿Está todo bien? ¿Se entendió todo? Sí. Bien. En todo lo que vayamos a hablar de acá en adelante, estamos tratando de decir que el grupo es una entidad distinta de sus miembros. Porque acuérdense que estamos tratando de analizar el comportamiento diferencial por pertenecer. No estamos hablando de los individuos, estamos hablando de una nueva entidad, una supraentidad a esos individuos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Fíjense, ¿por qué se forman los grupos? Ahí están los intereses comunes. Y esto no es taxativo, es una simple enunciación, ¿sí? Compañerismo, identificación, comprensión, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Los grupos son infinitas las razones o los intereses que mueven a las personas a formarse en grupos. ¿Está bien? ¿Se les ocurre algún grupo que está ahora que se ha impuesto de moda en los últimos meses? Como interés común, digo. La gente que está varada en todos lados. Empiezan a aparecer los grupos de WhatsApp normalmente, grupos de personas, porque somos los argentinos que estamos varados en Polinesia. Somos los argentinos que estamos varados en China. ¿Sí? Resulta que empieza a aparecer un interés común, nuevo, absolutamente nuevo. Jamás se nos hubiera ocurrido armar grupos para, ante una pandemia, o para poder juntarnos, para poder volver, porque no era un problema. ¿Está bien? Claro. Entonces eso surgió de la necesidad, surgió de un interés común. Con esto, ¿qué les he querido decir? Los grupos se forman por cualquier razón. En tanto y en cuanto se encuentren intereses comunes, se conforman los grupos si tienen un tiempo suficiente para interactuar. ¿Está bien? Bien. Clasificación de los grupos. Estas son algunas clasificaciones, podríamos hacer muchas, pusimos estas y hay alguna que nos interesa destacar. La primera, formales e informales. ¿Bien? Supónganse, yo armo el grupo de directores
de directores generales de la Municipalidad de Trelew. ¿Bien? O del grupo, Nicolás no entró, ¿no? No. Paola era servicio administrativo, oficina judicial, ¿no? Oficina judicial. Bien. Paola. Sí. Bueno, podrían armar los grupos de miembros de oficinas judiciales de la provincia. ¿Está bien? Sí. Entonces responde a una estructura formal o a unas características que hacen a la formalidad, en este caso de organizaciones. Y después están los informales, que no atienden justamente a esas formalidades, y son obviamente el 80 o 90% de los grupos en las organizaciones son informales. Los menos, las excepciones, son los formales. No de lo contrario. La gran mayoría son informales. ¿Está bien? Nada nuevo les estoy diciendo que no conozca o que no sepa. ¿Está bien? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, la subclasificación que tiene, si son permanentes o temporales, nada para decir. Si son horizontales o verticales, significan son todo el mismo grado o nivel jerárquico, o nivel de conocimientos, o nivel de lo que sea, y verticales cuando no lo son, y las mezclas. ¿Ok? Sí. De mando y de tarea, muy simple. Nada, todos los jerárquicos o los operativos, básicamente. ¿Estamos? Este de interés o amistad, el interés es si nos circunscribimos a lo laboral o a lo personal. Pero podríamos clasificarlo de la manera que quisieran. ¿Bien? Pertenencia o referencia, también nada muy extraño. Me quiero detener. Los dos más importantes clasificaciones son en las organizaciones, ¿no? Formales e informales, y esto que estoy diciendo, primario o secundario. A ver, ¿se acuerdan que decíamos que nuestras conductas dependen de tres cosas? Ya las dije muchas veces, me las dicen ustedes ahora. Lo genético era uno, Sí. el contexto y lo sociable. Y La socialización. Perfecto. Socialización. Perfecto. ¿Qué era la socialización? el contacto que tenemos con el mundo, con el entorno. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos, ¿Hasta cuándo? que nos morimos. Perfecto. Bien. En sociología se clasifica esas relaciones en primarias y secundarias. Se entiende que son primarias las relaciones, normalmente se definen que son primarias las de la familia, mientras que se entiende que es socialización secundaria la que no es de la familia o todo lo demás. ¿Está bien? ¿Por qué creen, independientemente que se llamen primarias o secundarias, por qué se separa lo que tiene que ver con la socialización familiar respecto de las restantes? ¿Por los lazos familiares? ¿Y qué significan los lazos familiares? La genética. No, los lazos familiares, ¿No? decime qué significa. Los ¿Qué querés decir con valores. eso? Donde, el contexto donde uno se Sí. crece, nace y Sí. convive, aprende. Perfecto. ¿Y esos lazos familiares, como lo llamás vos, en qué impactan en el individuo? Y en toda su persona. Sí. ¿Y en los secundarios no impactan? Sí, también impactan. ¿Y cuál es la diferencia Pero de de ese otra impacto? manera. Eso, Sí. eso es lo que quiero llegar. ¿Cuál es la diferencia de la manera? Uno llega más a la emoción, al contacto familiar, y el otro es más Exactamente. de otra forma, ¿no? Los sentimientos, por ahí. Exactamente. ¿No? Igual, de todas maneras. Claro. Claro, Los grandes valores o los valores más importantes
son normalmente los aprendidos en la familia, porque los lazos que vos decís familiares son más fuertes, normalmente, que los lazos extrafamiliares. ¿Está bien? Claro. Sí, La sí. diferencia Sí, sí. está en los sentimientos. Bien. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, estamos queriendo decir que cuando es socialización primaria, es más fuerte, es más emocional, es más sentimental, Sí. porque trasunta que nos queremos. Se va a cortar, ¿sí? Y arrancamos, el otro Bien. está para las 45, creo. ¿Está bien? Bien. Mientras que el secundario no es tan fuerte este lazo emocional y sentimental. Como no es tan fuerte, entonces impacta menos en la socialización y en la conducta de los individuos. Cuando hablamos de grupos primarios, quiere decir que son más fuertes o impactan más esos grupos primarios que los grupos secundarios. Impactan más los grupos con fuertes sentimientos entre sus miembros que los grupos donde no es tan fuerte el sentimiento entre sus miembros. ¿Está bien? Les decía entonces que estos grupos podrían ser primarios o secundarios. Les decía también que para la sociología se entiende como grupo primario la familia y como secundario todo lo demás. Y que esta diferenciación tenía que ver con las emociones y los sentimientos, porque ellos hacían que tuviera mayor impacto sobre el comportamiento de los miembros del grupo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Como estamos hablando de grupos laborales, entonces serían todos secundarios. ¿Por qué les parece entonces que tiene sentido esta clasificación, que la pensemos o que la analicemos? Primarios y secundarios también en las relaciones laborales serían. Claro, el Sí. cuestionamiento sería ese. O sea, si por definición se le llama Sí. grupos primarios a la familia y se le Sí. llama secundarios a todo lo demás, todos Ujú. los grupos laborales, por definición, entonces serían secundarios. No habrían Sí. primarios. Sí. Entonces les pregunto, ¿qué interés podría tener para nosotros que estamos estudiando grupos laborales saber esta clasificación? ¿Qué se les ocurre? Básicamente, yo lo pongo, y me parece absolutamente importante, porque en realidad, ¿se acuerdan que desde el principio yo les digo, las cosas no son blanco-negro con los seres humanos? Entonces, no es que solamente hay sentimientos y emociones en los grupos familiares y no los hay en los secundarios, entre los cuales están los laborales, ni tampoco lo contrario. Podrá haber familias disfuncionales donde no hayan lazos sentimentales o emocionales. ¿Está bien? Sí. Entonces siempre hablamos de grados, como todo lo que hemos Sí. estado hablando, de personalidad y de todo, son todos grados. En todos los grupos secundarios también hay emociones y sentimientos. Si quieren y los clasificáramos, no sé, podríamos decir donde en principio hay mayor cantidad de emociones y sentimientos, son en los grupos familiares, después podríamos decir en los grupos de amigos, podríamos seguir los grupos de equipos deportivos que compiten juntos o que tienen objetivos comunes de ese tipo, después si quieren los compañeros laborales. ¿Está bien? Pero en definitiva siempre hay sentimientos y emociones. El hombre no se puede separar y decir que es solamente racional. ¿Está bien? Bien. Por eso es importante entender lo que sucede o que las emociones son un tema a considerar a la hora de entender cómo se comportan los individuos. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
Lo importante, entonces, es que el impacto que va a tener en el comportamiento de los individuos que forman un grupo, también está definido por el grado de emocionalidad y sentimientos que ese grupo tenga. ¿Está bien? Sí, Entonces no lo descarten, ténganlo presente, es una variable muy importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la unidad anterior, el tema motivación, y hablábamos de técnicas de motivación? Sí. Si no se acuerdan, yo se las digo. Hablábamos de premios y castigo, después hablábamos de desarrollo de relaciones, y después hablábamos de desarrollo de actitudes de desarrollo. ¿Está bien? Sí. Esto que estamos hablando de grupos primarios y secundarios está en el segundo punto, cuando hablamos de desarrollo de relaciones. ¿Está bien? bien. Sí. Entonces tienen incidencia, por eso los ponemos. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Sí, Bárbaro. ¿Sigo? sí, sí. Fíjense, funciones que desempeñan los grupos. ¿Bien? Ahí están clasificadas como funciones organizacionales formales y funciones psicológicas individuales. No podemos separar de que el grupo solamente funciona o tiene funciones desde el punto de vista laboral. Porque el solo hecho de ser un grupo implica interacción entre las personas, con lo cual entra en juego el individuo, sus emociones, sus sentimientos, sus objetivos, todo también está en juego en el trabajo. No lo puedo separar, ¿se entiende? Obviamente, a lo mejor tiene menos incidencia psicológica lo laboral que en relaciones más cercanas, pero de ninguna manera se pueden separar y aislar. Entonces, siempre, en toda conformación de grupo y todo lo que vaya sucediendo, está ocurriendo todo a la vez. ¿Ok? Bien. La primera parte, entonces, que tiene que ver con lo organizacional, cuando hablamos de organizacional, estamos hablando de la organización de ese grupo en función de lo que hace. Puede ser que esté formado o que se ayude para realizar tareas, para generar ideas, para encontrar mecanismos de solución, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que el grupo, además de la empresa o la organización o el Estado, ¿sí? El mismo grupo ayuda, contiene, colabora en la realización de la tarea de los miembros de ese grupo, además de la organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Sí. Es cuando decimos que los compañeros se ayudan o no se ayudan, ¿sí? Se sí. enseñan o no se enseñan. De eso estamos hablando. En un grupo fuerte, cohesionado, unos a otros se enseñan, se ayudan, se cuidan de la tarea o en la tarea. ¿Ok? Pero a su vez ese mismo grupo, como son muchas horas de trabajo, muchas horas de interacción, también se contiene, se ayuda desde el punto de vista psicológico. ¿Está bien? Sí. Entre algunas cosas, ahí dice la afiliación o la necesidad, acuérdense de Maslow, donde entre las necesidades que teníamos todos, una eran las sociales. Bueno, es la necesidad de compartir, de pertenecer a un grupo, ¿sí? De ser reconocido como miembro de, no ser ignorado. Si yo en el trabajo a mí me ignoran, me voy a sentir mal. Si me siento mal, voy a trabajar mal o no voy a rendir. Es así de clarito. ¿Está bien? Bien. Me ayudan a contener mi inseguridad, ya sea en la tarea o en el logro de los objetivos o de lo que sea.
¿Está bien? Entonces, Bien. el grupo en sí mismo es una fuente de motivación o no. Es más, en investigaciones que hemos hecho, normalmente, cuando digo normalmente, no sé, si tuviera que tirar un número, entre el 70 y el 80% de la gente reconoce como motivacional formar parte de un grupo. Y normalmente se sienten bastante mal o dicen que no están motivados cuando se ve que no tienen un buen grupo de trabajo. Entonces, lo que estamos diciendo es que el grupo, el funcionamiento del grupo, la cohesión del grupo, es un factor normalmente fuerte en cuanto a la motivación o desmotivación individual. ¿Está bien? Bien. Entonces, básicamente esas son las funciones que el grupo desempeña desde el nivel laboral o de la tarea propiamente dicha y desde los aspectos psicológicos de los individuos que forman parte, o de las malas cuestiones psicológicas que le traen aparejado a las personas que no forman parte. ¿Está bien? Dicho esto, ¿cómo? Lo que tienen en la filmina es cómo se van conformando los grupos, porque los grupos no es mágico. O sea, nosotros no llegamos, creamos una oficina, ponemos unos cuantos escritorios, le damos el escritorio a una escritorio a cada persona, y ya tengo un grupo. O en el ejemplo que hicieron en el trabajo práctico de la gente que trabaja en las plazas, nada, les doy un lugar donde toman servicio y mágicamente se toman unos mates a la mañana antes de llegar y ya hay un grupo. No es así, no es funcionamiento mágico esto. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Las fases normalmente por las cuales atraviesa un grupo en el cual se va formando son esas que tienen. Fíjense que está al revés, o sea, se lee desde abajo hacia arriba. Por eso tienen el dibujito del individuo abajo y el grupo arriba. Entonces, están numeradas las fases. La primera fase es de las bases estructurales, sigue proceso autogenerador, estructura interna y su optimización de metas. Ahora entramos en detalle en cada una de ellas. ¿Está bien? Okay. La primera cuestión tiene que ver con las bases estructurales. Las bases estructurales son las condiciones previas o subsecuentes para que se pueda conformar un grupo. ¿Está bien? ¿Cuál era la definición de grupo? Conjunto de dos personas o más, ¿qué pasa? Se interrelacionan o interactúan. Exacto. Entonces, todo tiene que ver con esa palabra mágica. Si yo genero bases estructurales que permiten la interacción, es más probable que se logren formar grupos de trabajo. Si yo no genero bases estructurales que permitan la interacción, la probabilidad de que se conformen grupos de trabajo es más baja. O lo contrario, yo podría generar bases estructurales para que haya la menor interacción posible. Por lo tanto, estoy tratando de evitar que se conformen grupos. ¿Está bien? Ahí donde dice factores exógenos al grupo es porque en las bases estructurales, normalmente o en la gran mayoría de esas bases estructurales, no son decisión del grupo, son decisión de la empresa o del organismo o la organización. Cómo se distribuyen las áreas de trabajo no lo deciden las personas que forman los grupos, las deciden normalmente la empresa. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Sí. Este es el detalle. Ustedes como administradores, esta es la fase en la cual usted tiene mayor injerencia para trabajar en la conformación de grupos, o para evitar la conformación de grupos si eso es lo que quisiera. ¿Ok?
A ver, Paola, no, Sandra eran 2 nomás, ¿no? En tu grupo. Sí, somos 2 nomás. Bueno, entonces vamos a Paola. ¿Cuántos eran más o menos, Paola? En la mesa 4 y en total unos 20, un poquito más. Bárbaro. Decime cómo es la distribución física del lugar de trabajo. O sea, ¿dónde están cada uno? Si son oficinas y cómo está. Sí, cuando ingresás, bueno, tenés un mostrador, que esa es la parte de la mesa de entrada. Ujú. Ahí tenés 2 puestos de trabajo, después atrás hay una oficina donde están los otros 2 puestos, y después está separado por vidrios, Ujú. y hay un total de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 áreas más. Bien. ¿Cada una de esas áreas están separadas por vidrios? Sí, Bien. Esa distribución geográfica o esos vidrios no dejan de ser barreras que dificultan la interacción entre las personas. ¿Está bien? sí. Si nosotros quisiéramos conformar grupos, porque entendemos que en ese área de trabajo se requiere y es necesario que haya un buen grupo de trabajo y muy cohesionado, yo debería sacar todas las barreras posibles, desde vidrios, armarios, cualquier cosa que obstaculice o limite la interacción de las personas. ¿Está bien? Sí. Esto es lo que queremos decir. Y eso lo decide el jefe o la organización, cómo se distribuyen. ¿Está bien? Sí. Paso al ejemplo, Cristian en la atención de la municipalidad. Ustedes tienen boxes para la atención al público, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué tienen boxes? Por la comodidad de la interacción del empleado con la persona que viene a atenderse. Y están en la parte de la entrada. Exactamente. Ahí lo que estoy privilegiando es la interacción entre la persona de rentas y el contribuyente. Claro. Entonces, están tratando de evitar de que se escuchen unos a otros lo que están tratando cada caso particular. ¿Ok? Sí. Está perfecto. Lo que tenemos que saber es que con esa forma de trabajo yo estoy beneficiando la relación o la interacción entre el personal y los contribuyentes, pero estoy limitando la relación o la interacción entre el personal. Sí. ¿Está bien? El ejemplo, lo que estoy tratando de decir es que, obviamente yo no estoy diciendo que deba estar junto, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser conscientes de que en eso estoy privilegiando una cosa en desmedro de otra. ¿Está bien? Si yo después le digo a la gente, che, muchachos, ¿por qué no se ayudan a unos a otros cuando tienen dudas? Y si tengo la persona delante mío, la persona que va a hacer, estar levantándose cada 2 minutos para ir a consultar o a hablar con un compañero, no porque los miran muy mal si se levantan, ¿no? Sí, ¿Sí, Cristian? sí. El contribuyente lo mira mal. Sí, además genera, quizá uno le da un poco de vergüenza tener que levantarse y ahí... Exactamente. Sí. Entonces, si yo pretendo trabajar en grupo, yo no estoy diciendo que debas o no debas, estoy diciendo todo lo que está en juego. Si yo hiciera eso, debería buscar otra manera para que haya espacio y tiempo para que puedan interactuar. Porque eso no les está permitiendo interactuar. ¿Está bien? Bien. Entonces yo podría, digo cualquier cosa, yo podría hacer necesariamente, ¿a qué hora entran, Cristian? A las 8. ¿Y a qué hora abren al público? 8:15. Bien. Esos 15 minutos no alcanzan para que interactúen. O es muy poco. O si quieren esa interacción de 15 minutos, lo único que se contaron es la película que vieron anoche o cuando había fútbol, el resultado del partido de fútbol. ¿Está bien? Sí. Si yo quiero interacción, porque creo y considero que quiero que trabajen en grupo, debería darles un tiempo a lo mejor más grande para que lleguen a hablar de trabajo. O al final
les doy un espacio para que se cuenten los problemas que tuvieron. ¿Está bien? Sí. Sí, Obviamente vamos a tender a pensar que la gente, inmediatamente, si yo les doy ese tiempo, se van a poner a paviar. seguramente. Pero bueno, Ok. seguramente al principio, después ya capaz que no. Exactamente. Al principio se tiende a aprovechar y a paviar, después pasa. Claro. A ver, ¿pasa para todos? No, porque dijimos que somos todos distintos. El que le gusta paviar va a paviar siempre, con tiempo o sin tiempo. Exacto. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que estas son las estructuras que yo como administrador tengo la posibilidad de manejar. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Al igual que la distribución geográfica, que la usamos porque es evidente la distribución geográfica, y la vemos muy fácil, supónganse circuitos administrativos. ¿Quién los diseña? ¿La organización o la gente? no, la organización. Bueno, si yo diseñara circuitos administrativos donde obligatoriamente la tarea de uno debe ser insumo o estar en contacto con la tarea de otro, o para hacer algo no pueden hacerlo solos, sino que requieren de otro, estoy obligando a la interacción. Sí. Con lo cual es más probable que se conforme un grupo y que se terminen ayudando. Ahora, si yo trato de que todas las tareas estén absolutamente separadas unas de otras, y que no tenga, que uno pueda seguir trabajando porque hay un vaguito por ahí dando vuelta, como consecuencia tengo de que evito la interacción. ¿Está bien? Sí. Tecnología. A mayor tecnología, y todo en la computadora la que define si se carga o no se carga determinada cuestión, me aseguro que carguen bien, pero evito la interacción. Cuando no estaba la computadora del programa, cada vez que yo tenía que hacer una planilla, le tenía que ir a preguntar al empleado más antiguo, que era el que sabía. Ujú. Entonces generaba interacción. ¿Está bien? Sí. En definitiva, lo que estoy tratando de decir es que con la organización, o ustedes mismos, que son los que diseñan gran parte de las cosas que pasan en la organización, tiene herramientas para tratar de que haya mayor interacción o menor interacción. Y a mayor interacción, mayor probabilidad de que se conformen grupos, y a menor interacción, menor probabilidad que se conformen en grupos. Entonces, nosotros no podemos dividirlos a todos, hacer todas las tareas como compartimentos estancos, dividir en 22 sectores, y después decirle, che, muchachos, pero hay que trabajar en grupo. Si nosotros hicimos todo lo posible para que no se trabajara en grupo. ¿Está bien? Bien. Paola dijo, Sí. 20 personas. Esas 20 personas, si yo te entendí bien, me hablaste de 5 áreas, no sé qué, la mesa de entrada sería una sexta, y creo que había otra más, No, 5 en total. 5 en total. Bueno, de Sí. 20 quiere decir que lo máximo que yo estoy privilegiando, dependiendo de que puedan haber áreas con menos, hago un promedio de 4 personas por grupo. ¿Está bien? Sí, sí. Porque cada área tiene objetivos distintos. ¿Sí? Sí. Y si dijimos que nos conformamos con un grupo porque tenemos objetivos comunes, intereses comunes, y yo ya dividí los objetivos y los separé, lo más probable es que se me terminen conformando esos grupitos de 3, 4 personas con objetivos distintos de las otras 3, 4 personas. Claro. ¿Cómo le voy a pedir después de que piensen en ese caso, no sé cómo le llaman al usuario en la justicia? Sí, cliente, usuario. ¿Cliente? Cliente o usuario, sí. Bien. ¿Cómo le voy a pedir? No, muchachos, no lo separen en pedazos, porque la persona es una sola y tiene un solo trámite que hacer o un solo juicio o lo que sea. No, vaya al sector tal para tal cosa, vaya al sector tal para el otro. Entonces después le dicen que trabajen juntos y atiendan al cliente o usuario. Y bueno, no me separen en grupo. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, acá lo que pasa es que, ahora escuchando esto, muchas veces, por ejemplo, hay un error y es muy común que digan, no, fueron los del sector tanto. Exacto, Como que se echan, nos echamos, me incluyo, la culpa un sector con el otro. tal cual. También eso genera eso. Exacto, porque dividí a las personas en otros grupos menores, pero los dividí desde el momento que diseñé la estructura. Después no puedo pretender que funcionen de una manera distinta si yo mismo diseñé eso. ¿Está bien? Sí. No es factible. Va a suceder, porque encima eso se reproduce durante mucho tiempo. ¿Está bien? Imagínense que estamos haciendo deportes para chicos, ¿no? Para chiquitos de 3, 4 años, cualquier deporte que lo mandemos, fútbol. Y en el mismo grupo, el profesor de educación física siempre pone a los mejores en un lado y los peores en el otro. ¿Cuál va a ser el resultado? Los mejores van a ser cada vez mejores y los peores que van a ser peores. Los peores cada vez. Y Se van a además, frustrar y van a jugar cada vez peor, sí. y además se van a ir del club, Sí, porque como quedan muy en evidencia unos respecto de otros, empieza la competencia. Y esa competencia termina en malos sentimientos. Y si me siento mal, rindo menos. Y nos ayudamos menos, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo esto nos parece evidente y obvio cuando estamos en la escuela, y después cuando vamos a trabajar nos olvidamos de todo? Y armamos un esquema absolutamente distinto. ¿Está bien? Bien. Porque aunque no seamos maestros, a nosotros mismos, por sentido común, no se nos ocurriría jamás dejar de un lado a unos chicos y a otros no. ¿Está bien? Ujú. Bueno, en el trabajo normalmente lo hacemos. Sí. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Lo que tiene ahí como factores exógenos son algunos. Cualquier cosa que genere interacción, ¿sí?, promociona o agrega probabilidades de la conformación de grupos. Cualquier cosa que lo evite va en desmedro. Entonces, supónganse, si yo pongo, Cristian, en la entrada de donde fichan adelante, cuando entran al salón grande, si yo pongo una gran cartelera donde todo el mundo los invito a que lleve las fotos de los acontecimientos familiares, ¿sí? Cumpleaños, lo que sea, casamientos, etcétera, etcétera, y que peguen fotos ahí. ¿No lleva a compartir y a interactuar, aunque sea a través de las fotos? Sí. Bueno, estoy de alguna manera, aunque no sea una distribución geográfica o no sea un proceso administrativo, estoy fomentando la conformación de grupos, la interacción. ¿Está bien? claro. Cualquier Sí, cosa que genere interacción fomenta la conformación. Esto es lo que quiero decir. Bien. ¿Está bien? Claro. Estas bases Ujú. estructurales dependen del administrador. Son las herramientas que tiene el administrador para propender a la conformación de grupos. ¿Bien? Bien. sí, Otra vueltita de tuerca le doy. Los Sí. grupos se van a terminar conformando igual. ¿Está bien? Sí. El problema es que se va a terminar conformando por otros intereses disociados de los laborales. claro, eso es lo que, sí, sí, ¿Ah? Entonces, todos los que no quieran a Cristian van a terminar armados como grupos, cuchicheando en un rincón, ¿sí?, en contra de Cristian. ¿Está bien? Sí. No hay mucha vuelta a esto, somos seres humanos. Ujú. Entonces, sí, el punto es, si nosotros no hacemos nada, es una lotería que esos grupos que se están armando pueden ir orientados o acompañando
a los objetivos organizacionales o pueden ir para cualquier otro lado. ¿Está bien? Sí. El chiste está en la conformación de grupos orientados, además de los objetivos personales del grupo, que no los podemos desatender y desoír, debemos tratar de que estén alineados con los organizacionales. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, el asado de principio de mes va a existir igual. Lo hagamos Pero no me nosotros van a invitar. o no lo hagamos nosotros. ¿Está bien? Entonces, hay que tratar de hacerlo. ¿Ok? Dale. Sí. Bueno, entonces, la primera fase es esta. Existe predisposición organizacional por múltiples factores, insisto que esos son ejemplos, para que se produzcan los grupos o no. ¿Ok? En esta es la parte donde ustedes como administradores tienen la potestad o las decisiones y el poder para llevar adelante estas bases estructurales. ¿Esto garantiza la conformación de grupos cohesionados, orientados a resultados organizacionales, etcétera? No, no garantiza nada. Pero sí coadyuva para tratar de comenzar el camino en ese sentido. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Sí. Todavía no hay grupo, no hay nada. Hay unas bases. Es como cuando llegaron el primer día a la oficina que les tocó. Estaba así. Ahí ya estaban las bases. Los sistemas de comunicación, la distribución geográfica, los procedimientos administrativos, los muebles, todo ya estaba. Esas son las bases. Esos son lo que ustedes deciden. ¿Está bien? ¿Ok? Sí. Sí. El segundo paso, o la segunda fase necesariamente en esta conformación de grupos, se llama proceso autogenerador. Perdón, vuelvo un segundo. Depende de la bibliografía que tengan o que busquen, normalmente tienen distintos nombres. Entonces, por ejemplo, en el proceso autogenerador hay autores que le llaman tormenta a la fase, que lo tienen ahí a la derecha. ¿Está bien? Este proceso autogenerador significa, cuando llegamos, supónganse que tuviéramos que conformar un grupo o un área nueva. ¿Sí? Llegamos a un lugar determinado, nos juntan en una oficina. ¿Sí? No nos conocemos o nos habíamos visto, pero más de eso no pasó. Nos distribuyen los escritorios o nos dicen, ni siquiera nos distribuyen los escritorios, nos hacen pasar y hay tantos escritorios como personas van a formar parte de ese área. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Cómo se distribuyen los escritorios? ¿En círculo? No. No sé, puede ser de cualquier manera, no lo estoy diciendo. ¿Quién va a sentarse en cada escritorio? Está bien. Claro, la organización define eso. Suponete que no la definió. ¿Y los más antiguos van a eso te referís, no? Sí, puede ser. Una razón puede ser que los más antiguos van a dónde. ¿Eligen los mejores lugares o los que están acostumbrados Perfecto. a El más usar y te antiguo, dejan en... o el más caradura, o Sí, el más claro. autoritario, Claro. o el que primerea, cualquiera sea. Ujú. Claro. Podrán haber muchas situaciones. ¿Qué estoy queriendo decir? Que una vez que se conformó, están las bases, el grupo entra en un proceso autogenerador. El mismo grupo se autodefine. Entonces viene una señora que dice, ay no, yo necesito estar cerca de la ventana porque me sofoco y necesito aire. Y el otro dice, pero yo también. Bueno, vos quedate en la puerta y yo me quedo en la ventana. No sé, Claro. estoy Y diciendo esa es la cualquier cosa. negociación.
Sí, Bueno, sí, seguro. proceso autogenerador es que cuando nos meten a todos en un solo espacio, empieza un conflicto. ¿Está bien? Ese conflicto es cómo nos organizamos, qué hacemos. Es muy difícil que estemos todos de acuerdo. ¿Está bien? Sí, Entonces, en este proceso autogenerador, lo que sucede es que entramos a negociar entre los miembros del grupo. Puede ser una negociación bastante simple, sencilla, sin conflictos muy graves, o pueden ser situaciones difíciles en muchos casos. ¿Está bien? Bien. sí. Pero necesariamente hay un proceso conflictivo, porque nos tenemos que poner de acuerdo en cosas elementales de convivencia. Ujú, ¿Bien? claro. Desde la Bien. luz, el aire, la cercanía a la puerta, el tamaño del escritorio, el color del escritorio, si las sillas son bajas o altas, si hay plantas o no plantas, si, no sé, cuánta cosa se le ocurra. ¿Está bien? Más cerca del baño, Sí, lejos del baño, no sé. Somos seres Sí. humanos, todo anda dando vuelta. ¿Está bien? Sí, Ese proceso de adaptación a poder convivir se llama proceso autogenerador. Y es, por definición, un proceso conflictivo. Siempre es así. Yo les puse una situación que normalmente no se da, que es cuando llegan justo a un nuevo lugar, todos nuevos compañeros. Normalmente lo que sucede es que hay un grupo y se van uno o dos y vienen uno o dos. ¿Ok? Ese que se van uno o dos o vienen uno o dos es un proceso autogenerador igual, menos conflictivo que si fuéramos todos nuevos, pero igual hay un proceso de adaptación a la convivencia, de que se adapten los nuevos o cómo se llenan los vacíos de lo que se fueron. ¿Está bien? sí, Estoy hablando de un proceso social, que no es exclusivamente lo laboral. Hay una parte de esos vacíos y de esas cosas nuevas que van sucediendo que son laborales, pero hay una gran parte que tienen que ver con relaciones sociales. ¿Ok? ujú. Bien. Si yo les preguntara entonces, esto por definición lo que les estoy diciendo es así y siempre va a ocurrir. Siempre, necesariamente, tenemos que adaptarnos para poder convivir. ¿Está bien? Dicho esto, entonces, como siempre va a ocurrir, no es que dependa de mí como administrador que pase o no pase este proceso. ¿Bien? Siempre va a haber necesariamente una adaptación. Yo como administrador, dos preguntas les hago. Cuando empiezan los conflictos, como les decía que necesariamente es conflictivo el proceso porque nos tenemos que acomodar a convivir todos en un solo espacio y en un tiempo, ¿qué hago como administrador? ¿Intervengo en el conflicto? ¿No intervengo? ¿Para qué o no? ¿Qué opinan? Yo creo que en la medida que, no, que cuando se genera una controversia mayor hay que intervenir, creo que sí. En la medida que las cosas se van dando más naturalmente, quizás no. No sé. Exactamente. Ustedes imaginen cuando los chicos chiquitos se pelean, vieron que tiene un autito uno y el otro inmediatamente quiere el autito. Claro. Hay ¿Bien? que esperar un poco, a ver qué pasa, claro. Exacto. Mientras no se estén matando, ¿sí? O arrancando los pelos, nosotros dejamos que traten de socializar y de ir acordando y acostumbrándose a convivir y a no sentirse que en la casa son los dueños de todo, pero cuando ya viene alguien que, otro amiguito de la misma edad, hay que empezar a entender en compartir y todo lo demás. ¿Está bien? Y en el jardín le enseñan a compartir y todas estas cuestiones. ¿Ok? Bueno, este es exactamente igual. O sea, no somos muy diferentes que los chiquitos. Nada más que en vez de discutir o pelearnos por el autito, nos discutimos por quién tiene el escritorio más grande.
¿Está bien? Sí. O quién está más cerca de la ventana. ¿Está bien? O a quién lo quiere más el jefe. O lo que sea. ¿Está bien? Entonces, como administradores, este proceso, primero, siempre se va a dar. Segundo, es conflictivo. Tercero, no nos metemos, salvo que pase a mayores. Cuando este proceso nosotros ya sabemos antes que empiece a suceder, ya sabemos qué va a pasar. Cuando una persona se va, se genera. Es menos conflictivo que cuando uno viene. Pero yo, cuando viene una persona, yo ya tengo que estar atento porque yo ya sé que esto va a suceder. Entonces, estoy simplemente atento para mirar para que no pase a mayores. Y cuando pase a mayores, ahí intervengo. ¿Ok? Sí. Estamos. ¿Sí? Nosotros no depende de nosotros. Esto es un proceso propio del grupo. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Siguiente fase. Fase de la estructura interna. Cuando el grupo pudo sortear, y no siempre lo sortea, ¿sí? A lo mejor el grupo nunca termina de adecuarse a poder convivir. Cuando muchos se soportan, pero no es un grupo, ¿está bien? En realidad no hay relaciones, se separan la tarea, cada uno hace la suya y trata de que no lo molesten y no molestar. Pero no hay una interacción o la conformación de un grupo. ¿Está bien? Si quieren, se pacta cómo sobrevivir de la mejor manera posible sin molestarse mucho, pero no hay ninguna intencionalidad en conformarse con un grupo, en participar de objetivos comunes y mucho menos de suboptimizar como que ya vamos a ver. ¿Ok? Pero si este proceso es positivo, y normalmente tiende a serlo, se pasa como a una segunda instancia del grupo, tercera fase, pero instancia interna de los miembros. Y es la estructura interna. ¿Se acuerdan? En la definición dijimos que era un grupo, conjunto de personas que interaccionan durante un tiempo, con una forma de organización y reglas aceptadas. Esta es la fase de la organización y las reglas aceptadas. Cuando el grupo logró sobrevivir a ese proceso conflictivo autogenerador, es cuando ya se pusieron de acuerdo en algunas o en todas estas cosas y algunas otras más. ¿Bien? Entonces, se aclararon cuáles son las funciones y roles de cada uno de los miembros, cómo el grupo entiende de que deben relacionarse las personas a su interior, cómo se comunican, cómo se controlan, cómo se premian o castigan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esto le llamamos fase de estructura interna. Pero estamos hablando de las funciones y roles de los miembros del grupo para con el grupo, no para con la empresa o como la organización. Estamos hablando del grupo. ¿Está bien? No se olviden de esto. ¿Sí? Que pueden coincidir con algunas funciones o roles organizacionales es otro tema. Bien. Pero el grupo igual se va a poner funciones. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. A ver, decime algún área, Cristian, que tenga, no sé, 6, 7, 8 personas, que dependa de vos. Y el área de fiscalización. Bueno, el área de fiscalización entonces debe tener un jefe. Sí. Bien. En términos sociales o sociológicos, el jefe se llama líder, no se llama jefe. Bien. Todo grupo, uno de los roles, o el rol más importante en todo grupo, es el líder, es el liderazgo. Sí. Lo que estoy queriendo decir, que acá en esta fase se define quién es el líder del grupo, que puede coincidir o no con el jefe de fiscalización. Claro, seguro. ¿Está bien? Sí. Entonces, Y acá además, sí, perdón. No, digo, y además pueden ver líderes para diferentes tipos de roles o funciones también, ¿no? Puede ser. Seguramente. ¿Sí?
Pero a mí lo que más me importa es que ustedes no asocien esto con las funciones laborales o con los roles laborales. Claro. ¿Está bien? Es objetivo de ustedes como administradores que coincidan las funciones y roles laborales, o definidas por estructura, es lo que estoy queriendo decir, con las funciones y roles que el mismo grupo se autodefine. Porque cuando están alineados, las cosas marchan. Pero acá, cuando estamos hablando del grupo, el grupo se va a definir sus funciones y roles. Lo va a hacer. Sí o sí. ¿Ok? Sí. Lo mismo que el modo de relacionarse, lo mismo que el sistema de comunicaciones o el sistema de control. ¿Bien? Por ejemplo, a ver si se les ocurre ver alguna diferencia. ¿Cómo podrían establecerse sistemas o cuáles son los sistemas de control organizacionales y cuál podría ser un sistema de control del grupo? Y en la misma asistencia, incluso con las llegadas tardes, incluso hay una parte formal de comunicación a los jefes o al responsable de llevar el parte, y el mismo grupo se consulta, se controla, a ver qué pasó, que llegaste tarde, dónde estás, que no llegás. Bien, bárbaro. ¿Está bien? ¿Y para qué se controla el grupo, además de la organización? Cuando Para el grupo ayudarse. ya está, sí, es cuando está más unido, primero para ver qué pasó y quizá ayudar o excusar a alguien, a algún integrante, quizá. Sí, está bien. ¿Ok? Miren, les doy un ejemplo. Es muy loco el ejemplo que les voy a dar, pero para que me lo entiendan. Resulta que cuando yo estaba en la secundaria, no se podían poner amonestaciones. Nosotros nos conocíamos el reglamento de punta a punta, obviamente, y no se podían poner amonestaciones cuando había asistencia perfecta. O sea, no se podía poner amonestaciones colectivas, a todos juntos. ¿Está bien? Eso decía el reglamento. Y se definía como colectiva la amonestación cuando todos los alumnos de ese curso estaban. O sea, no se podía sancionar con amonestaciones a todo el curso. Si ese día había faltado alguien, ya no era todo el curso. ¿Está bien? Bueno, nosotros como lo teníamos muy clarito, el día de que había asistencia perfecta, teníamos una posibilidad de hacer macanas. ¿Está bien? Claro. Pero ¿qué se requería para que pudiéramos hacer macanas ese día que había asistencia perfecta? Tenían que hacerla todos, o por lo menos culparse todos. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Está bien? Entonces, cuando hacíamos una macana y venían y buscaban a los responsables, nosotros nos levantábamos todos y decíamos que éramos todos. ¿Está bien? Si fallaba uno que le daba miedo o que no se animaba, se nos venía abajo todo. ¿Está bien? Sí. Bueno, estas son reglas internas del grupo, más allá de las de la organización. Esto es lo que estoy tratando de ejemplificar. ¿Sí? Sí. Y supónganse que hubiera pasado eso, que nos mandábamos una macana, viene el preceptor, pregunta o busca a ver quién es y todos decimos que, salvo uno que no se anima. ¿Qué hace el grupo? Si de alguna forma lo excluye o intenta excluirlo. Sistema de premio y castigo que tienen ahí. ¿Está Claro. bien? ¿Y cuál podría ser el castigo? No invitarlo a los asados el fin de semana. Claro, puede ser. No invitarnos al partido de fútbol del fin de semana. No invitarlo a las salidas al boliche. ¿Está bien? Sí.
lo que estoy tratando de decirles. Cuando hablo de estructura interna, no estoy hablando de la organización. Estoy hablando de las normas de conducta y las actitudes que el grupo se autodefine para sí mismo. Estoy hablando de los valores, las metas, las funciones y los roles de los miembros del grupo para con el grupo, no para con la organización. Nosotros como administradores tenemos que alinear los valores, metas, funciones, roles, sistemas de control, etcétera, etcétera, junto con los organizacionales para tornarlo eficiente. Esta es nuestra tarea. ¿Está bien? Sí. Pero ellos se dictan a sí mismos. Porque ¿se acuerdan en la definición, la última parte que decía? Que tenían ¿qué? Los grupos. ¿Lo de pertenencia? No, cierto grado de autarquía. La autarquía. Justamente como tienen autarquía, tienen esta posibilidad de darse una estructura interna que puede o no coincidir con la organizacional. ¿Está bien? Si no tuvieran algún grado de autonomía o autarquía, no podrían hacerlo. ¿Está bien? Sí. Entonces, una vez que se conflictuó y se peleó mucho, más o menos nos ponemos de acuerdo en todas estas cosas y decimos que el grupo llegó a armar su estructura interna. Una vez que logró armar su estructura interna, ya baja el nivel de conflicto porque ya nos pusimos de acuerdo. Entonces ya no tenemos que volver a discutir todos los días si el escritorio es este o el otro, si yo estoy más cerca de la ventana o no, si yo soy el líder o no, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Cuando hablamos de funciones y roles, evidentemente el que surge naturalmente es el liderazgo. Pero en los grupos hablamos de montones de cosas. Está el alcahuete, está el charlatán, está el chistoso, está el que se las sabe todas, todo eso son roles asignados. Sí, sí, el organizador de asados. Exactamente. El que hace las compras, el balde roto, ¿saben cuál es el balde roto? Se toma todo. O balde plástico. No, balde plástico. Sí, ya se rajó. El que se raja siempre. Raja siempre. ¿Sí? Bueno, Sí. nada, el grupo ya sabe que hay uno que le encanta rajarse. Entonces, Sí. ¿cuál es la condición de balde de plástico? Que cuando se raje, todo lo cubrimos, pero nos tiene que hacer las compras a nosotros también. Claro. Entonces, balde plástico es el que sale siempre. Bueno, che, a mí tráeme factura, no, a mí tráeme tal cosa, a mí pregúntame tal cosa. Balde plástico feliz porque se raja, ¿sí? Y nosotros no hace ese trabajo que nosotros no lo hacemos. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando hablamos de funciones y roles, no solamente estamos hablando de lo evidente, estamos hablando de todas estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas y que hacen al funcionamiento del grupo. ¿Está bien? Hasta el mala onda, ¿sí? Es un rol. ¿Ok? Y lo aceptamos como tal. A lo mejor hace millones de cosas muy buenas, pero es mala onda. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, de estas cosas hablamos, pero acuérdense, otra vez, la estructura interna se la define el grupo para sí mismo. Y al igual con el proceso autogenerador, nosotros no tenemos demasiadas participación. ¿Está bien? Supónganse que nuestros hijos están con los amigos y nosotros entramos a pretender establecer cuáles son las reglas del juego del, no sé, FIFA 2020, qué sé yo. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos eso? Sacan volando. Nos terminan No. echando, claro. Sí. El grupo es el grupo. ¿Está bien? O nos adaptamos en los términos del grupo, o nos somos echados. Es así de simple. ¿Está bien? Entonces, cuidado como administradores, creer que nosotros podemos definir las funciones y roles de los miembros del grupo, o los sistemas de comunicación del grupo. No podemos. ¿Está bien? Nosotros podíamos diseñar los sistemas de comunicación como base estructural, formal o informal.
pero no el sistema de comunicación que el mismo grupo se dio a sí mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, No se olviden esto. ¿Sigo? sí. Sí, sí. Última fase. Suboptimización de metas. Cuando los grupos, ¿sí?, logran atravesar todas estas fases, ya se pusieron de acuerdo en cómo funciona, cuáles son los sistemas de control, de comunicación, etcétera, etcétera. Hay una última fase a la cual no todos los grupos llegan, ni siquiera la mayoría de los grupos llegan, y es que el grupo se vuelve tan fuerte y cohesionado que sus miembros están dispuestos a suboptimizar sus metas personales e individuales en pos de las grupales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ejemplos evidentes o que nos sirven para mostrarlo es en deportes, supónganse, Messi, el mejor jugador del mundo. Sí. Bien, si él Sí. quisiera todo el tiempo tener la pelota él para tratar de hacer la mayor cantidad de goles, ¿el Barcelona ganaría? No. 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 Eso es su optimización de metas. Dejo de lado alguna de mis metas personales en pos de las del grupo. ¿Ok? O no, si quieren ponerlo de otra manera. No trato de maximizar mis objetivos y metas personales en pos de las grupales. ¿Bien? Yo puse el ejemplo de Messi, el más fácil de poner, a ver si se le ocurre un ejemplo laboral de algo que podría ser su optimizar metas. Yo voy a dar un caso personal, ¿no? A ver. A veces me pasa que tengo que dejar de hacer, qué sé yo, el balance, el control del balance, atrasarme en los tiempos que tengo yo para presentarlo, porque me piden, no sé, realizar algún tipo de informes o algún otro control que por ahí no tiene que ver directamente con mi trabajo, pero que por los años que hace que estoy o por los conocimientos que tengo, puedo colaborar en eso y bueno, Bárbaro. podría para que salgan, no sé, más rápido, qué sé yo. Bien. Y bueno, y entonces a veces rezongo o me molesto, pero bueno, termino haciéndolo porque sé que lo necesitan o sé que tengo que colaborar. Bien. La pregunta del millón, está bien lo que me estás diciendo y el ejemplo es correcto. Lo único que, una sutileza sería, ¿yo lo hago porque me lo pidió el jefe o lo hago porque así todo el grupo o todo el área, o no sé cómo se llame, se ve o queda mejor ante otras áreas o el intendente o quien sea? Esa es la pregunta. Claro, ahí está la diferencia. Sí, a veces me lo pide un jefe y otras veces es para ayudar a otra compañera. Bien. No sé, porque En se lo pidieron a principio, ella y exacto. Independientemente de que te lo pida el jefe o no, porque te lo puede pedir el jefe, pero vos sabés que estás beneficiando al grupo igual. sí, ¿Bien? sí, sí. El punto en cuestión está, si yo lo que hago es porque voy a obtener mayor beneficio para mí, o estoy pensando que estoy beneficiando al grupo. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Ujú. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a, como en tu caso, atrasarme con mi tarea en pos de avanzar o con otra prioridad grupal del área o lo que sea, estoy suboptimizando metas. Perfecto. ¿Ok? Las vacaciones, ¿cómo las organizan? ¿Salen todos en enero? Bueno, el Poder Judicial, No, No, sí, pero... ¿Y cómo se no, no, no. organizan, no. Cristian?
Y la verdad que para el caso mío, Ujú. primero en general tratando de respetar lo que el personal quiere y bueno, cuando haya lugar y tiempo me voy yo. Está Pero bien. ¿Y entre ellos? entre ellos, y al principio era un tema complicado, los de mayor antigüedad siempre definían cuándo irse y después con el tiempo de a poquito fuimos mejorando eso para tratar de rotar. Bien. Bueno, las vacaciones, por ejemplo, son un tema de su optimización de metas. Si fuera el caso donde la antigüedad manda, no hay ninguna suboptimización de metas. Y Claro. por lo tanto, no hay grupo, o el grupo es frágil. Cuando el grupo solo se decide cómo, ¿sí? Supónganse, a lo mejor hay gente que le conviene o prefiere salir en febrero o marzo porque es temporada baja de viajes al extranjero. ¿Está bien? Enero es temporada alta, sale más caro. Entonces a lo mejor alguien dice, no, yo prefiero, porque me voy a otro lado, entonces yo prefiero febrero o marzo. La Sí, o el tema de diferencia es, quien no tiene ¿cómo? hijos en edad escolar, también se da eso. Sí. También eso, o rotan, como vos decías, etcétera, etcétera. Bueno, en tanto y en cuanto el grupo solo organiza y se coordina, entonces estamos hablando de su optimización de metas. Porque a lo mejor alguien sí que efectivamente quería irse en enero, ¿sí? Termina yéndose en febrero. Lo que estoy tratando de decir, el que se va en febrero, aunque quería estar irse en enero, está suboptimizando. El que se va en febrero porque quiere irse en febrero, no hay ninguna suboptimización. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, estos son ejemplos que trato de decirles de suboptimización. Bueno, llega el fin de semana, viernes. Resulta que uno de mis compañeros en su tarea está demorado. Bueno, nos quedamos todos para ayudarlo para que él también se pueda ir un poco más temprano. Terminamos nosotros yéndonos más tarde, que a lo mejor habíamos terminado, pero nos quedamos, aunque sea un par de horas, para que él también se pueda ir un poco más temprano. Ahí estaría suboptimizando metas en función del grupo. ¿Está bien? Ujú. Nada, tenemos franco y cambiamos los francos para que alguien que tuvo un problema pueda resolver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? A eso nos referimos con suboptimización de metas. No estamos hablando de que nosotros no logramos nuestras metas por la organización. Estamos siempre hablando del grupo. ¿Ok? Ujú. Bueno. Otra vez, a estas fases se logra o se llega cuando los grupos realmente son fuertes y cohesionados. Tienen buenas estructuras internas, tienen buenas relaciones entre ellos, etcétera, etcétera. Se dieron buenos procesos autogeneradores. No todos los grupos llegan a esta fase. ¿Ok? Y tampoco es que estas fases no tengan retrocesos. Un grupo puede avanzar y retroceder, y volver a avanzar, y retroceder, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, yo me quedé pensando en un ejemplo, a ver si es esto. Nosotros tenemos guardias y Sí, bueno, y nos toca los fines de semana. sí. Y muchas veces con los grupos de guardia organizamos, bueno, yo tengo un cumpleaños el sábado, vos podés venir, y bueno, la otra persona viene el sábado, el domingo, y arreglamos. Eso, ¿Eso sería un ejemplo? exactamente, sí, tal cual, tal cual. ¿Sí? Porque estamos pensando en nuestro compañero, en nuestro grupo. Bien. Exactamente. A lo mejor yo ese fin de semana estaba cansado, realmente no tenía ganas de estar de guardia. Me tocaba de descansar. Bueno, nada, un compañero tiene eso que vos decís, un casamiento, lo que sea, o cualquier cosa, y aunque yo estaba cansado, igual lo hago por mi compañero. Bien. De eso estamos hablando. ¿Está bien? Bien. Miren este gráfico. Esas son las fases de formación. Suponiendo que la sumatoria de los miembros de un grupo tuviera lo que es la línea desde el cero, ¿sí? La línea horizontal, o sea,
la productividad de la sumatoria de productividad de 3, 10 miembros que tiene ese grupo diera ese número, ¿sí? Cuando entro, la primera etapa, que es la de formación o la de bases estructurales, no pasa nada, el grupo está inerte, todavía no empezó. Lo primero que en la tormenta o proceso autogenerador, lo primero que se hace es generar conflictos, ¿se acuerdan? Empezamos a discutir, a ver cómo convivimos y cómo funcionamos, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Como hay conflicto, baja la productividad. ¿Por qué? Ujú. Y el grupo trabaja mal. Y porque se tiene que reorganizar. En realidad lo que pasa es que mientras estoy en conflicto, parte de mi energía, mi tiempo, mis ganas, mi fuerza, se la estoy dedicando al conflicto. Ah, está bien. Con lo cual se la estoy restando al trabajo. ¿Está bien? Bien. Como resultado, obtengo menos productividad. Siguiente fase, normalización o estructura interna. Como ya nos pusimos de acuerdo, terminó el conflicto y además dividimos funciones, roles y todo lo demás, ¿bien? Se incrementa más allá de la suma, o sea, miren la primera etapa de formación, por encima es el rendimiento de el que tenía antes de conformarme como grupo. ¿Por qué? Porque ya cada uno sabe de su rol y su tarea. Sí, y entonces, Es más productivo. especialización. Primero hago la división del Especialización. trabajo, Está bien. como hago más lo mismo, especialización, como soy especialista, logro mayores rendimientos. Ujú. Entonces, si todos logramos mayores rendimientos por especialización, la sumatoria es mayor. ¿Está bien? Sí. Y en la última etapa de su optimización o realización, depende de los autores, o vuelvo a decir, le llaman de distintas maneras, aún más, porque yo ya estoy dispuesto a hacer esfuerzos más allá de los que debo hacer en pos de los objetivos del grupo en su conjunto. Estoy dispuesto a poner más pilas, más energías, a poner todo lo que tengo en pos del grupo. ¿Está bien? Sí. Ujú. Fíjense que estamos hablando del grupo, no de la organización. Sí, sí. Siempre Sí, hablamos del grupo. Si justo ese grupo, yo logro que el grupo alinee sus objetivos con los organizacionales, eso va a impactar directamente en los resultados organizacionales. Sí. ¿Está bien? Bueno, esta curva es normalmente cómo funcionan las distintas etapas y cuál es el resultado que produce esto en la conformación de grupos. ¿Está bien? Ujú. Sigo. Roles. Nada, ahí tienen, son ejemplos, ¿sí? Cualquiera de cualquier rol normal. Sí. No me detengo. Posición social. ¿Se acuerdan cuando en las personas o en el comportamiento individual hablamos de los roles que tenemos como individuos? Padre, madre, gerente, secretaria, bombero, enfermero, etcétera, etcétera. Sí. Sí. Y dijimos que el gerente se va a sentir mal si no tiene una oficina privada o no tiene secretaria. ¿Está bien? Ujú. O que el bombero, si no anda arriba de la autobomba, no sé para qué es bombero. ¿Está bien? Al interior de los grupos pasa exactamente lo mismo, que ya hablamos para los roles. Yo como miembro del grupo tengo una posición social al interior del grupo. Entonces, si el grupo no me respeta o no tengo las condiciones que yo espero de acuerdo a mi posición, tengo conflicto interno, personal, y por lo tanto va a expresarse en mi comportamiento. ¿Está bien? Ujú.
O sea, lo mismo que estuvimos hablando de roles, estamos hablando dentro del grupo, también tengo una posición. Si yo soy el líder del grupo y en realidad no me dan el escritorio que en principio sería el más importante, yo no me voy a sentir bien. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Eso es la posición social. Genera problemas psicológicos leves, acá estamos hablando todo de laboral, con lo cual no estamos en que nadie se va a terminar suicidando, ni mucho menos, ¿sí? Y menos en nuestra cultura. Pero genera impacto sobre las conductas y sobre las relaciones interpersonales, obviamente. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno. Bueno, ahí tienen algunas cuestiones que podríamos definir como positivos o negativos respecto del comportamiento que las personas tienen dentro de los grupos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que hablemos de alguno en particular? No, está claro. Parece. Ah, se entienden, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno. Quedan 2 minutos y yo no voy a lograr terminar, así que seguimos el jueves. Pero, chicas, algo que haya que, perdón, que decir de prácticos y actividades. Hola, no, que recuerden que para el próximo viernes es el trabajo práctico número 3, nada más que lo tengan presente. Bueno. Bueno. Respecto de los trabajos, ya aprovecho yo para cuestión. ¿Podríamos el viernes ya tener algo? Porque si no se nos va a acumular todo. Sí. Como le dije yo a Alejandra, lo importante es que en una simple hojita hayan ideas. Ok. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Sí, Bueno. sí. Bueno. Sí. Pamela o Dani, ¿cómo hacemos? Porque podríamos hacer que lo entreguen. Ese Sí, primer borradorcito, no sé, por decirle de alguna manera. creamos una entrega en el aula. Sí. Si les parece, ponemos un apartado distinto para identificar este trabajo y vamos poniendo por ahora las ideas estas de borrador. Al final de la unidad. Dale, ¿Sí? dale. Y habría que configurarlo para múltiples entregas de manera que pueda seguir siendo subido a distintas Sí. entregas. De manera. Sí, ya lo hago, así ya queda. Bueno, ¿quedamos en eso entonces, gente? Sí. Bueno. Para el viernes, aunque Bueno. sea, insisto, es una carilla, no, y ni siquiera una carilla, puede ser media carilla con ideas, no es más, no pretendan tenerlo terminado, porque son cosas para pensar y desarrollar. Bueno. Está bien. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Gracias, nos escuchamos el jueves. Hasta el jueves. Chao, Chao, hasta el chao. jueves. Chau, chau. Hasta el jueves. Chau, chau.